Firmó los papeles con una sonrisa burlona, la punta de oro de su pluma estilográfica arañando ruidosamente el documento que ponía fin a nuestros 7 años de matrimonio. Fuera una borrasca histórica, azotaba las paredes de cristal de la sala de juntas del piso 50, convirtiendo el perfil de Madrid en una maraña de estática blanca. Dentro del silencio era absoluto. Damián Soler no me miró. Consultó su reloj, un pesado cronómetro de platino que costó más que mi primer coche, e inmediatamente cogió su teléfono. Sabía exactamente a quién le estaba escribiendo. Le enviaba un mensaje a Blanca sobre su fin de semana en Baqueira Beret. «Ahí tienes», dijo Damián deslizando los papeles por la mesa de caoba sin establecer contacto visual. «Ya está hecho. Tienes 30 días para desalojar el ático Sofía. Lo pongo a la venta el mes que viene. El mercado está demasiado al rojo vivo como para dejarlo vacío». Se levantó ajustándose la corbata de seda mirándome como si yo fuera un mueble depreciado que finalmente enviaba a un trastero. «Intenta buscar algo más pequeño», añadió su voz goteando una falsa compasión. «Quizás un estudio cerca del Prado. Pega más con tu vida polvorienta». Damián se alcanzó su abrigo de cachemira mentalmente, ya a medio camino del aeródromo privado. Él se creía el protagonista de esta historia, el poderoso director de expansión, deshaciéndose de una esposa aburrida y sin ambición. Pensaba que se estaba librando de un peso muerto. No tenía ni idea de que estaba de pie sobre una trampilla que yo había construido incluso antes de que nos conociéramos. «Siéntese, señor», Soler dijo la jueza Herrero. Su voz no era alta, pero tenía el peso de un mazo golpeando roble. Era una mujer que había visto imperios nacer y caer y no tenía paciencia para hombres que se creían dioses. Damián hizo una pausa con el ceño fruncido. «Tengo un vuelo que coger, señora jueza. El divorcio está firmado. Hemos terminado aquí». «El divorcio está firmado», corrigió la jueza Herrero deslizando un grueso sobre de color crema sobre la mesa. «Pero la división de bienes requiere la divulgación completa de todos los cambios financieros significativos, y desde hace 72 horas la situación financiera de su esposa ha cambiado». Damián soltó una risa corta y burlona. «¿Tu madre te ha dejado su colección de dedales antiguos, Sofía? O quizás ese viejo piso señorial en el barrio de Salamanca. Quédatelo. No quiero nada de tu lado de la familia, solo quiero salir de aquí». No hablé, simplemente le observé. Observé la forma en que me despreciaba, la forma en que despreciaba a mi familia, la forma en que despreciaba la misma historia que le permitía existir. La jueza Herrero rompió el sello del lacre rojo del sobre. El sonido fue agudo como un hueso rompiéndose en la silenciosa habitación. «Esta es la ejecución del fideicomiso testamentario del patrimonio de la difunta Victoria Vance». Leyó sus ojos recorriendo la página. Como única heredera superviviente, el control total del fideicomiso familiar Vance ha sido transferido a Sofía Vance. Damián puso los ojos en blanco revisando su teléfono de nuevo. «Felicidades, Sofía. Disfruta del fondo fiduciario. ¿Puedo irme ya?» El fideicomiso, continuó la jueza Herrero, su voz bajando una octava, posee una participación mayoritaria en una cartera diversificada de activos globales valorada en aproximadamente 180,000 millones de euros. El pulgar de Damián se congeló sobre la pantalla. La habitación pareció inclinarse. 180,000 millones, susurró el número sonando ajeno en su boca. «Eso es imposible. Eso es territorio de fondos soberanos». «La cartera incluye el grupo Vance Logística Sierra Alta», siguió leyendo la jueza implacable, «y la participación mayoritaria de control de Opalo Capital Partners». Damián se puso pálido. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía un truco de magia. Opalo Capital Partners no era solo una empresa. Era el conglomerado propietario de la promotora para la que Damián trabajaba. Era la entidad que firmaba sus nóminas. Era el propietario del edificio en el que estábamos sentados en ese mismo momento. «Eso es un error», tartamudeó Damián, su arrogancia fracturándose. «Opalo es propiedad de un fideicomiso ciego. La junta está dirigida por un apoderado, una mujer llamada V. Mora». «Vance», dije. Era la primera vez que hablaba desde que él entró en la habitación. Mi voz era tranquila, desprovista de la ira que él esperaba. Sofía Vance, V. Mora, ¿era solo el nombre en el inicio de sesión? Damián me miró fijamente. Sus ojos estaban abiertos de par en par buscando en mi rostro a la esposa tranquila y sumisa que creía conocer. Pero ella no estaba allí. «Odiabas a V». Mora, continué inclinándome ligeramente hacia adelante. «Leí tus memorandos internos, Damián. La llamaste un dinosaurio. La llamaste una reliquia ciega que bloqueaba tu progreso porque se negaba a aprobar tus atajos de recalificación de alto riesgo. Pasaste 2 años insultando a tu jefa en su propia cara sin haberle visto nunca la cara. Tú», graznó él agarrando el borde de la mesa. «Tú estabas en la junta.
Yo era la junta, le corregí. Pensabas que mi silencio era sumisión, Damián, pero en un panóptico, el observador debe permanecer en silencio para ver la verdadera naturaleza del prisionero. No solo estaba sentada en segundo plano en esas cenas de empresa. Te estaba auditando y suspendiste cada una de las pruebas. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado como el aire en una cámara acorazada justo antes de que la puerta se cierre de golpe. Damián se quedó sentado con la boca ligeramente abierta mirándome como si yo fuera una extraña con la que se había cruzado 1000 veces por la calle pero a la que nunca había visto de verdad. Estaba tratando de reconciliar a la mujer silenciosa que organizaba sus calcetines con la presidenta que había vetado sus propuestas de adquisición más arriesgadas durante los últimos 24 meses. Observé cómo la comprensión le golpeaba en oleadas. No era arrepentimiento, era cálculo. Estaba rebobinando los últimos 7 años en su cabeza, buscando las pistas que se había perdido, pero no las encontraría porque nunca miró hacia abajo. La gente a menudo asume que aquellos que sirven lo hacen por necesidad. Confunden el silencio con una falta de albedrío. Damián creía que porque yo pasaba mis días preservando la historia en archivos polvorientos, estaba viviendo en el pasado. Calificó mi trabajo de pintoresco. Calificó mi pasión por la integridad estructural de aburrida. Para él la arquitectura era la fachada, el cristal, la altura, el brillo. Había construido su carrera sobre lo que los analistas de negocios llaman el acantilado de cristal. Prosperaba en la volatilidad asumiendo apuestas de alto riesgo y alta recompensa que parecían brillantes cuando funcionaban y catastróficas cuando fallaban. Y cada vez que se tambaleaba al borde de ese acantilado, cada vez que un acuerdo amenazaba con colapsar bajo el peso de su propio ego, asumía que era la suerte lo que le salvaba. No era suerte, era yo. Durante años había sido la mano invisible que estudiaba la escalera por la que él trepaba. Cuando propuso la expansión de Madrid Nuevo Norte, fui el voto anónimo que forzó una auditoría medioambiental obligatoria, salvando a la empresa de una demanda multimillonaria 6 meses después. Cuando quiso vaciar el fondo de pensiones para inflar los dividendos trimestrales, fui yo quien bloqueó silenciosamente la moción en las oscuras horas de la madrugada mientras él dormía a mi lado. Invertí la dinámica. Él creía que era el constructor y yo el accesorio. En realidad, él era el pasivo y yo los cimientos. No oculté mi identidad para atraparlo. La oculté porque mi madre me enseñó que el dinero cambia la forma en que la gente te mira. Convierte el amor en una transacción y la lealtad en una estrategia. Quería saber si amaba a Sofía la historiadora o si solo amaría a Sofía la heredera. Respondió a esa pregunta el día que se perdió el funeral de mi madre para asistir a la inauguración de un centro comercial en un polígono de las afueras. Me dijo que eran solo negocios. Sentada en esa fría sala de juntas, miré al hombre que había tratado mi vida como un obstáculo para su ambición. Él se creía el arquitecto de nuestro futuro. No tenía ni idea de que acababa de entregarle los planos al equipo de demolición. Damián no se disculpó. Los hombres como él no experimentan la vergüenza. Solo experimentan una pérdida de poder. Se levantó, se abrochó el abrigo de cachemira con manos temblorosas y salió de la sala de mediación sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic y la borrasca de fuera pareció tragárselo entero. Pero la guerra no había terminado. Solo se estaba trasladando a un campo de batalla diferente. 10 minutos después, mientras estaba sentada en la parte de atrás de mi coche con chofer, viendo la ciudad congelarse, mi teléfono vibró. Era una notificación de un blog de cotilleos financieros, uno de esos que Damián leía religiosamente. El titular golpeó mi pantalla con la sutil gracia de un mazo: heredera, inestable, amenaza la estabilidad del mercado. Sufre la nueva dueña de Ópalo Capital una crisis nerviosa. Abrí el artículo. Era anónimo citando a fuentes internas preocupadas por el futuro de la empresa. Pintaba el retrato de una transición de liderazgo caótica y emocional. Afirmaba que la nueva presidenta era una esposa despechada actuando por histeria y usando la empresa para ajustar una cuenta personal. No nombraba a Damián explícitamente, pero describía su situación a la perfección presentándolo como un mártir del nepotismo corporativo, un ejecutivo brillante purgado por una exesposa vengativa. Luego llegó el mensaje de texto. Apareció en la parte superior de mi pantalla. El remitente figuraba simplemente como Damián. Puede que seas la dueña del edificio Sofía, pero yo soy el dueño de la narrativa. La Junta odia la inestabilidad. Si la acción cae 10 puntos para mañana, por la mañana forzarán una moción de censura antes de que siquiera te den la tarjeta de acceso. Llega a un acuerdo ahora. Dame el finiquito o quemo el legado de tu madre hasta los cimientos. Me quedé mirando la pantalla. No sentí la punzada de la traición.
No sentí la necesidad de llorar o gritar o llamarle para suplicar una tregua. Todo lo que sentí fue una claridad fría y clínica. Me estaba dando la razón. No le interesaba la empresa. La estaba usando como rehén. Creía que esto era una partida de ajedrez. Creía que podía engañarme para que me retirara amenazando lo único que sabía que me importaba la reputación de mi familia. Pero había cometido un error crítico. No amenazas a una historiadora con el pasado. Sabemos cómo cavar. No respondí a su mensaje. No redacté un comunicado de prensa para negar los rumores. Simplemente abrí mi portátil y me conecté al servidor seguro de Ópalo. Escribí un único correo electrónico al jefe del departamento de informática. Asunto: autorización para auditoría forense de nivel 5. Cuerpo: aislar todos los servidores. Replicar los discos duros del director de expansión. Conceder acceso al equipo forense externo de inmediato. Pulsé enviar. Él quería una guerra de palabras. Yo iba a darle una guerra de datos. Entrar en la sede de Ópalo Capital Partners solía ser un asunto tranquilo. Me registraba en la recepción como visitante, esperaba a que Damián terminara sus llamadas y me sentaba en el lujoso sofá de cuero sin que el personal me notara. Hoy la atmósfera era diferente, era la diferencia entre una biblioteca y un búnker antiaéreo. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, las conversaciones se apagaron. Los teléfonos bajaron. El guardia de seguridad, un hombre al que Damián había ignorado durante 5 años, se enderezó la corbata y me asintió. Mantuvo la puerta del ascensor abierta. Él lo sabía. Todos lo sabían. La esposa aburrida era ahora la persona que firmaba los cheques. No fui al despacho de Damián. Fui a la suite ejecutiva y convoqué a Blanca. Llegó 5 minutos después con la apariencia de quien camina hacia el patíbulo. Blanca tenía 26 años. Era brillante gestionando crisis y en ese momento estaba aterrorizada de que su carrera terminara antes del almuerzo. Agarraba su bolso como un escudo. Esperaba que la esposa despechada le gritara sobre la aventura, le arrojara agua a la cara, le exigiera detalles sobre Vaqueira. No le ofrecí asiento. Me quedé junto a la ventana mirando la borrasca que estaba sepultando la ciudad. No me interesa tu vida personal, Blanca, dije manteniéndome de espaldas a ella. No me interesan los mensajes los fines de semana o las mentiras. Esas son deudas emocionales y ya las he dado por perdidas. Me volví para mirarla. Parpadeó descolocada por la falta de rabia. Me interesa mi empresa, continué. Damián está usando recursos de la firma para llevar a cabo una campaña de difamación contra la accionista mayoritaria. Eso es malversación corporativa. Si estás involucrada, eres responsable. Si simplemente sigues órdenes, eres una testigo. Blanca tragó saliva. Era lo suficientemente inteligente como para saber que la lealtad a un barco que se hunde es solo una forma elegante de ahogarse. Me dijo que publicara el artículo, susurró. Dijo que si te pintábamos como inestable, la junta entraría en pánico. Me hizo redactar el comunicado de prensa para mañana. Me dio los archivos. Dámelos, dije extendiendo la mano. Dudó, luego metió la mano en su bolso y sacó un pendrive plateado. Esto es todo, dijo con la voz temblorosa. Los borradores, la lista de medios, los correos electrónicos de la estrategia. Me dijo que guardara una copia de seguridad por si le bloqueaban el acceso. Dijo que era su póliza de seguro. Ella pensaba que estaba entregando las pruebas de una guerra de relaciones públicas. Pensaba que estaba cambiando chismes por inmunidad. No tenía ni idea de que me estaba entregando los códigos nucleares. Tomé el pendrive. Se sentía frío y pesado en mi palma. Puedes irte, Blanca. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo para tu finiquito. Huyó de la habitación. Miré el dispositivo plateado en mi mano. Damián era arrogante pero también perezoso. No le gustaba llevar múltiples dispositivos. Si le dijo a Blanca que hiciera una copia de seguridad de su póliza de seguro, no solo había respaldado los comunicados de prensa, había respaldado todo lo que tenía miedo de perder. La auditoría forense no tuvo lugar en una sala de juntas con mesas de caoba. Tuvo lugar en la sala de servidores del sótano, un espacio que zumbaba con el sonido agresivo de los ventiladores de refrigeración y el flujo invisible de datos. Era estéril, frío y brutalmente honesto. Los números no mienten, solo esperan a que alguien haga las preguntas correctas. Me senté junto a Kieran, el contable forense principal que había contratado hacía una hora. Era un hombre que miraba las hojas de cálculo como un artista mira un lienzo. Tenía el pendrive conectado a un terminal aislado. Encontramos los archivos de RRPP, dijo Kieran, su rostro iluminado por el brillo azul del monitor. Material bastante sucio, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema?, pregunté. El pendrive no era solo una copia de seguridad de la campaña de difamación, explicó Kieran, tecleando un comando que inundó la pantalla con datos en cascada. El señor Solar hizo un volcado completo de su perfil de usuario antes de irse de la oficina ayer.
Copió toda su carpeta de mis documentos. Probablemente ni siquiera comprobó lo que había en los subdirectorios. Kieran hizo clic en una carpeta etiquetada como Proyectos Internos Provincias. He estado cruzando sus informes trimestrales con los datos brutos de este dispositivo, dijo Kieran. Mira esto. Durante los últimos 12 trimestres, Damián ha informado de una tasa de ocupación del 98% para las propiedades comerciales en provincias, lo que activaba su bonificación máxima por rendimiento. Señaló una columna de números rojos en el lado derecho de la pantalla, pero los registros de depósitos bancarios reales muestran ingresos por alquileres consistentes con solo un 82% de ocupación. Hay una brecha del 16%. Esos son unos 4,8 millones de euros en ingresos desaparecidos. Estaba haciendo arrendamientos fantasma, dije, la comprensión asentándose en mi pecho como hielo. Marcaba unidades como ocupadas en el sistema para alcanzar sus objetivos y luego movía presupuestos de mantenimiento para cubrir el déficit de ingresos. Exacto, asintió Kieran. Estaba robando del fondo de mantenimiento de los edificios para pagarse su propio bonus. Descapitalizó los activos para pintar un cuadro bonito para la junta. Me quedé mirando la pantalla. Esto no era solo negligencia, no era solo mala gestión, era fraude, era un delito. Damián pensaba que estaba librando una batalla de divorcio, pensaba que estaba negociando una pensión compensatoria, no se dio cuenta de que acababa de cruzar la línea del tribunal civil al penal. Y lo que es más importante, había activado la trampa que ni siquiera yo sabía que estaba esperando. Imprímelo, ordené poniéndome de pie. Imprímelo todo y búscame la plantilla del contrato laboral de 2021, la que Damián insistió en que usáramos para los autos ejecutivos. Kieran pareció confundido, pero yo sonreí. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de una historiadora que acababa de encontrar la prueba irrefutable en los archivos. Hay una cláusula, dije suavemente, la cláusula Solar. La redactó él mismo para despedir a un rival. Dice que cualquier ejecutivo que se descubra que ha falsificado datos pierde todo derecho a finiquito y opciones sobre acciones consolidadas. Damián quería quemar mi legado. En su lugar acababa de incinerar su propio paracaídas de oro. Las puertas de la sala de juntas se abrieron con un pesado siseo presurizado. Damián entró flanqueado por su abogado con un aspecto menos de hombre que se enfrenta a una auditoría y más de general conquistador que llega para aceptar una rendición. Arrojó su maletín sobre la mesa de caoba, la misma mesa donde mi madre había firmado los estatutos originales de la compañía 40 años antes. Hagamos esto rápido, dijo Damián sin molestarse en sentarse. No miró a los miembros de la junta que se alineaban en las paredes. Solo me miró a mí. Mi equipo ha preparado el acuerdo de separación, 6 millones de indemnización, consolidación inmediata de todas las opciones sobre acciones y un acuerdo de no difamación que obliga a la empresa a no comentar sobre mi partida. Fírmalo y la publicación del blog sobre tu inestabilidad mental desaparece. Niégate y mañana por la mañana doy una entrevista exclusiva al diario Expansión. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. O nada te ahoga, Sofía. ¿No es eso lo que siempre te decía? No me inmuté. No miré a su abogado. Pulsé un único botón en la consola frente a mí. Las luces de la sala se atenuaron y la enorme pantalla detrás de mí cobró vida. No era una oferta de acuerdo, era una hoja de cálculo, específicamente los datos brutos de los registros de ocupación de las provincias. Siéntate, Damián, dije. Mi voz no era alta, pero en la repentina oscuridad de la sala era lo único que importaba. Frunció el ceño entrecerrando los ojos hacia la pantalla. ¿Qué es esto? Estos son datos internos. No puedes mostrar esto. Columna C, dije apuntando con el control remoto láser a las cifras en rojo. Ocupación reportada 98%. Ingresos reales 82%. Llevas 3 años falsificando los libros para activar tus bonos por rendimiento. Esos son 4,8 millones de euros de robo, Damián. La sala quedó en silencio absoluto. El abogado de Damián cerró lentamente su carpeta alejándose unos centímetros de su cliente. Eso es un error administrativo, tartamudeó Damián, su rostro enrojeciendo de forma irregular. Puedo explicarlo. Es contabilidad creativa. Todo el mundo lo hace. No puedes despedirme por alcanzar objetivos. De hecho, dije, deslizando una sola hoja de papel por la madera pulida hacia él, sí que puedo y ni siquiera tengo que pagarte para que te vayas. Bajó la vista. Era una fotocopia de una enmienda al contrato de trabajo de hacía 3 años. ¿Recuerdas esto?, pregunté.
Lo redactaste tú mismo, lo llamaste la Iniciativa de Tolerancia Cero. La usaste para despedir a Marcos, ese director junior que amenazaba tu ascenso. Insististe en que la Junta añadiera una cláusula específica para todos los altos directivos. La leí en voz alta sin apartar mis ojos de los suyos. Cualquier alto directivo del que se descubra que ha manipulado a sabiendas datos financieros para influir en la compensación perderá todos los derechos a finiquito, compensación diferida y opciones sobre acciones no consolidadas. El despido es inmediato y por causa justificada. Damian dejó de respirar, se quedó mirando el papel, se quedó mirando su propia firma al final. El equipo legal la llama la cláusula Soler, dije suavemente. Tú construiste la trampa, Damián. Tú afilaste las púas. La arrogancia no solo le abandonó, se evaporó. Esto no era ira, era un colapso estructural total. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se miró las manos, luego la puerta, luego a mí. El hombre que había aterrorizado la oficina durante 5 años. El hombre que me había llamado peso muerto de repente parecía muy pequeño. Se dio cuenta de que los 6 millones con los que contaba el dinero para el apartamento, los viajes a Vaqueira, la vida a la que se sentía con derecho se habían ido. No solo estaba despedido, estaba liquidado. Seguridad, dije por el intercomunicador. Por favor, acompañen al señor Soler al vestíbulo. No tiene efectos personales que recoger. Damián no luchó, no gritó ni montó una escena. Cuando los 2 guardias se adelantaron, simplemente se desinfló, dejándose guiar fuera de la sala como un invitado que se ha quedado más de la cuenta en una fiesta a la que nunca estuvo realmente invitado. Las pesadas puertas se cerraron tras él, sellando el silencio. Me levanté y caminé hacia el ventanal que iba del suelo al techo. La borrasca había cesado. Abajo la ciudad de Madrid era una extensa cuadrícula de luces ámbar, un vasto océano de electricidad y ambición. Metí la mano en mi bolso y saqué el viejo plano amarillento que había salvado de los archivos, el dibujo original de la clave de bóveda de esta misma torre. Damián lo había usado como posavasos para su whisky. Lo coloqué en un marco sobre el escritorio. La venganza es un fuego que quema todo lo que toca, incluida la persona que sostiene la antorcha. Pero la justicia es simplemente claridad. Es la lluvia que limpia la suciedad del pavimento. No había destruido a Damián. Simplemente había aplicado sus propias reglas a su vida. Había eliminado la podredumbre para que los cimientos pudieran mantenerse firmes. Miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. Ya no era solo una esposa. Ya no era solo una historiadora. Era la arquitecta de mi propia vida. Al final, él construyó un monumento a su ego, pero yo construí un legado. Si crees que el verdadero poder es silencioso, dale a me gusta. Y suscríbete para ver más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿cuál es esa única cosa que has construido de la que te sientes más orgulloso? Estaré leyendo.